Los mexicanos que viven y trabajan en Estados Unidos son la fuerza laboral más grande de esa nación. Son ellos quienes mueven la economía de Norteamérica, ya que un mexicano puede trabajar en el frío, en el calor, en el campo, en fábricas, en todos los lugares que lo asignen. Bajo este tenor, el presidente López Obrador siempre lo dijo, que los obreros mexicanos son los mejores trabajadores del mundo. La comunidad de origen mexicano en Estados Unidos no solamente representan una de las poblaciones de inmigrantes más grandes y dinámicas, sino que su contribución económica llega a cifras monumentales, comparables a las de una de las 10 economías más importantes del planeta, aseveró Ana Teresa Ramírez Rodríguez, directora general de Latino Donor Collaborative. En la conferencia de prensa de Palacio Nacional, Ramírez Rodríguez abundó que datos recientes destacan que, a pesar de un clima marcado por el miedo y las políticas migratorias, los mexicanos y mexicoamericanos continúan siendo un motor crucial para el crecimiento estadounidense. Según cifras presentadas por la directora general de Latino Donor Collaborative, hay actualmente 38 millones de personas de origen mexicano residiendo en la Unión Americana. De esta cifra, 34 millones son residentes legales o ciudadanos, mientras que aproximadamente 4 millones carecen de documentos migratorios. No obstante, sostuvo que lo verdaderamente destacado es su impacto en el Producto Interno Bruto, PIB, estadounidense. Dado que la población total de ascendencia mexicana genera un crecimiento combinado de 2.06 billones de dólares. Ramírez Rodríguez anotó que si esta comunidad constituyera un país independiente, su economía se posicionaría como la 10ª más grande a nivel mundial, y especificó que las personas nacidas en México que residen en Estados Unidos contribuyen con 781 mil millones de dólares al Producto Interno Bruto de esa nación. Con este, vemos que los inmigrantes mexicanos son la fuerza laboral más grande de Estados Unidos. Bueno, primero que nada, señora presidenta, muchísimas gracias por invitarme otra vez, por permitirme compartir estos datos con usted y con su audiencia. Es un honor estar aquí. Muchas buenas noticias, como ya saben, pero esta vez quisiera concentrarme, porque tengo muy poco tiempo y tenemos muchas buenas noticias, en lo que hace usted en la mañanera, que es repartir y distribuir los datos reales comparado con los mitos, ¿no? Entonces, bueno, vamos a empezar con una campaña en la que estamos participando en Estados Unidos que se llama Protegiendo a la Fuerza de Trabajo. Y se llama de esa forma porque la fuerza de trabajo en Estados Unidos está empoderizada y manejada por los latinos, especialmente los mexicanos. Entonces, esta gráfica me gusta mucho para empezar esta presentación, porque hablamos de que el 51% de la mano de obra en granjas lecheras en Estados Unidos es latina, la mayoría mexicana. Es lo mismo con la obra de procesamiento de carne, con muchas de las compañías grandes, de hecho, fundadas por latinos que son empresarios ahora y que empezaron como iniciadores de negocios pequeños y que ahora tienen negocios muy grandes. Entonces, volvemos a lo mismo que les platicaba la vez pasada, que es que la fuerza de trabajo de los latinos y de los mexicanos específicamente no es nada más el estereotipo y el mito, sino estamos en todos los aspectos y en todas las áreas de Estados Unidos. 20% de la mano de obra en la construcción, 20% de la manufactura y agricultura y 15% de la educación y salud. Estamos hablando de que en este momento algunos estados en Estados Unidos están ahora sí que diciendo la palabra importando doctores de México, porque no hay la capacidad suficiente. Entonces, no nada más los latinos y los mexicanos en Estados Unidos se están graduando ya para poder atender a esa necesidad de fuerza de trabajo, sino también ya están acudiendo a nosotros. En México están creando incentivos para que los doctores tomen por lo menos unos 5 o 6 años y den el servicio en Estados Unidos. Adelante, la siguiente, por favor. Les quiero recordar, algunas gentes obviamente han estado aquí cuando yo he estado.
algunas gentes no. Nosotros somos un centro de investigación en Estados Unidos completamente dedicado a hacer investigaciones y reportes. Hasta el día de hoy hemos publicado 68 reportes acerca de las contribuciones económicas de los mexicanos específicamente y también de los latinos en general en Estados Unidos. Y la razón es exactamente la razón de esta presentación, es cerrar el gran espacio que existe entre los estereotipos, los mitos, los prejuicios y la realidad de quiénes somos en ese país y también aquí, por cierto. En este país, obviamente, somos 130 millones casi, pero dense cuenta que en Estados Unidos somos casi 40 millones. Y además de todo, nada más 4 millones de esos son indocumentados. El mito de que la mayoría de los inmigrantes mexicanos son indocumentados es completamente falso. Y recuerden que estos números además son muy conservadores porque están basados en los números del censo. Y en los números del censo los cuentan cómo la gente se identifica. Hay mucha gente que por miedo o por diversas razones no se identifican en el censo como mexicanos o como latinos. Entonces estos números son muy conservadores. Los números reales son mayores que esto. Adelante. Ya habíamos comentado que además el origen de una gran parte del Producto Interno Bruto en Estados Unidos viene de los latinos, específicamente de los mexicanos. Y esta vez traemos un dato nuevo que son ¿qué tanto producen los mexicanos indocumentados? Los mexicanos nacidos en Estados Unidos, o sea, los inmigrantes, ya no los hijos, ya tampoco la gente que es segunda, tercera generación, nada más la gente como yo, que nací en México y que me fui a Estados Unidos, ¿no? Entonces, tenemos que los mexicanos que han sido nacidos en Estados Unidos han contribuido al Producto Interno Bruto el año pasado con 781 mil millones de dólares. Estamos hablando de un nivel de contribución, la siguiente por favor, de un nivel de contribución que si el total de los mexicanos en Estados Unidos que se identifican como mexicoamericanos fueran un país independiente, serían el 10º país más grande del mundo. Imagínense, Estados Unidos es el número 1. Después está China, Japón, Alemania, India. Los mexicanos en Estados Unidos serían la 10ª economía más grande del mundo. Los latinos, el día de hoy, son entre la 4ª y la 5ª economía más grande. Pero los mexicanos solamente los mexicanos, quitando a los venezolanos, a los colombianos, a los argentinos, a todos los demás latinos, serían la 10ª economía más grande del mundo. Imagínense lo que es esa ecuación cuando vemos que nosotros somos 130 aquí, casi 40 allá, con este PIB y con el PIB de México. Esta sinergia es increíble, es una oportunidad tremenda, no nada más para nosotros mexicanos, y gracias a la doctora y a nuestra presidenta que está poniendo este esfuerzo de crear esta relación, de cerrar este vínculo, de reforzar que la gente en Estados Unidos que es de origen mexicano está bienvenida aquí. Porque imagínense, entre más cercanos estemos, mejor podemos participar en los dos países, por cierto. Adelante. Me voy a ir un poquito más rápido porque ya sé que voy un poquito atrasada, pero todo esto para decirles que la economía sigue creciendo. Nosotros el año pasado hicimos un pronóstico en base a todos los datos económicos y los economistas que trabajan con nosotros, que en los siguientes 6 años los latinos iban a pasar Japón. Ya lo pasaron. El día de hoy los latinos están muy cerca de ser la 4ª economía del mundo y en 2 o 3 años, ya también predijimos el año pasado, pasarán también a Alemania y nos pondremos en el lugar 3º en el mundo si fuéramos una economía. La siguiente, por favor. 1 de cada 4 jóvenes en Estados Unidos hoy es latino. 1 de cada 4. El 16.1% de los jóvenes menores de 18 años en Estados Unidos son mexicanos, de origen mexicano. Les puedo seguir diciendo los datos y son muchísimos, pero les quiero decir el mensaje. Siguiente, por favor.
Además de todo, seguimos creciendo. La vez pasada que tuve el honor de estar aquí, les comenté que mi hermano tiene un dicho maravilloso, que es que lo importante es la tendencia. La tendencia continúa. A pesar de la retórica, a pesar de las deportaciones que se han dado para los latinos en general, a pesar del susto, para ser muy francos, que existe en Estados Unidos, los latinos continúan creciendo. Lo vimos en la crisis del 2008 en Estados Unidos, lo vimos también en la crisis de la pandemia. Los latinos sufrieron, desde luego que sufrieron, como todos los demás americanos, y a veces más, porque eran una gran parte de los trabajadores esenciales en la crisis de la pandemia, pero igualmente se levantaron primero. Los latinos fueron los primeros que regresaron a su lugar de trabajo en marzo de 2021 por el Departamento de Estado, casi a su nivel anterior de la pandemia, cuando todo el mundo apenas estaba regresando. Entonces, todos estos números se los digo porque sí es cierto, hay una situación específica en Estados Unidos. Hay miedo para nuestros latinos, hay miedo para la gente que es indocumentada específicamente, pero seguimos creciendo, seguimos produciendo. Adelante. Y como dice esta gráfica, seguimos además creciendo a niveles mucho mayores que el resto de los latinos. Y volvemos a lo mismo, lo que les dije al principio, no nada más en el campo, que es muy honorable y que es muy necesario, por cierto. Los campos en los estados más importantes agricultores en Estados Unidos dependen de nosotros, pero también en el STEM, en lo que es la ciencia, en la tecnología, en la inteligencia artificial, en abogados, todo tipo de profesiones. Adelante. Los números lo dicen. Adelante, por favor. Hay muchos números, por favor vean nuestro reporte completo, todos nuestros reportes. De hecho, este año hemos difundido 3 nuevos reportes muy importantes. Uno de ellos, la juventud, que es la siguiente gráfica. Tenemos un estudio de juventud nuevo que habla de la potencia que tiene esta juventud, de la que hablé al principio, que es una de 4 americanos en el país de Estados Unidos. Adelante con la siguiente gráfica, por favor. La siguiente. Y luego las mexicanas, desde luego, que es uno de los segmentos más importantes y además de los que estamos más orgullosas, específicamente yo, pero también sé que mucha gente en esta sala y en este país. Una de cada 6 mujeres en Estados Unidos es mexicana. Eso es un número potentísimo y ahorita les voy a hablar un poco del voto y por qué esto es tan importante. Además, también como los mexicanos, las mexicanas tienen la tasa de empleo más alta de cualquier otro grupo en Estados Unidos. Y aquí hay un dato que me encanta y creo que algunos lo han oído antes. Nosotros tenemos un estudio del consumidor y en el estudio del consumidor sale que las latinas hacen el 86% de todas las decisiones en el hogar. Y el número para las no latinas en Estados Unidos es de 63%. Entonces, para cuando me dicen a mí, no nada más el perfecto ejemplo es la presidenta de México, sino cuando me dicen a mí que la sociedad mexicana es muy machista, yo les digo, oye, pues no tanto, ¿eh? La verdad no tanto, porque 86% de todos los gastos de la casa los hace la mujer en un hogar mexicano. Adelante. Bueno, entonces, ¿de dónde salen los estereotipos? Yo les he dicho muchísimos números y además hay muchos más en los que les estoy demostrando con números oficiales de Estados Unidos que los latinos, específicamente los mexicanos, somos el motor de la economía americana, de Estados Unidos. ¿De dónde vienen? Adelante. Los estereotipos, hacemos un estudio todos los años acerca de los medios en Estados Unidos y nosotros hacemos un censo completo de todos los programas de televisión, de todas las películas que salen al aire. Hay muchísimas películas que no salen al aire y muchísimos programas, pero de los 1,400 en promedio que salen al aire en Estados Unidos, hacemos un estudio detallado. Mi equipo que está aquí lo hace. Y obviamente nos hemos estado dando cuenta que todos los estereotipos, casi todos, vienen de medios. Y les comparto esto primero que nada porque es importante saber de dónde vienen los mitos, pero también porque ese impacto de medios también pasa en este país. Y es muy importante porque hay una responsabilidad por parte de los medios de representar en forma verídica y auténtica a la sociedad que están sirviendo, a su audiencia. Entonces, aquí vamos a ver que según nuestro reporte, el último que acabamos de
presentar hace un mes exactamente. Los mexicanos son 16% de la población, como les dije antes, y sin embargo nada más tenemos 2.8 de los roles en televisión en inglés y en películas. Y desgraciadamente casi no tenemos importancia o casi no tenemos representación más que nada en los salones de escritores de programas, en los salones de edición, en los productores y en los directores. Entonces, cuando tenemos una población que es básicamente invisible, a pesar de que está contribuyendo con 16% de la economía, ahí es donde hay mitos, porque desgraciadamente más de la mitad de estos números, más de la mitad del poquito que nos toca en televisión en inglés es negativa. Y ustedes han visto programas que ganan muchos premios como Narcos o Mayans MCs o Griselda o todas esas películas que desgraciadamente, aunque sean bien dirigidas, como dicen algunos críticos, nada más enseñan una parte de lo que somos, que es el crimen, que no es la parte productiva que tenemos nosotros en estos números. Estos números no funcionan y no pasan como coincidencia. Estos números pasan porque gente trabajadora está dándole a este país tanto dinero. Adelante, por favor. Entonces, como les digo, hay historias que se pueden contar en el grupo de inmigrantes que estamos en Estados Unidos y que serían éxitos absolutos. Y sin embargo no se cuentan. Historias de militares, de ingenieros, de enfermeras, de líderes, de maestros. Adelante. Y hay muchísimos ejemplos que les puedo dar, no tengo tiempo, adelante, pero hay muchísimos. Todas estas personas que ustedes vieron el día de hoy son personas muy poderosas en Estados Unidos, que sus papás llegaron sin un centavo, sin inglés, a piscar fruta, a trabajar en forma muy limitada y que gracias a sus padres ellos llegaron a estos lugares. Adelante. Al primer mito, perdón, sí. Y con esto termino. Van a ser 3 mitos que les quiero, si es posible, que ustedes absorban estos números y que los usemos todos para como herramientas para combatir los mitos. Yo creo que entre más sepamos estos números, entre más los usemos todos en lo que hacemos, es realmente más poderoso. El primer mito es que los inmigrantes aumentan la criminalidad. No podría haber algo más erróneo. De hecho, los estados americanos de la frontera son de los estados más sanos y más seguros de Estados Unidos. Las ciudades más peligrosas están en el norte de Estados Unidos, de hecho. Y aquí hay datos, ¿no? Que de hecho, entre más inmigrantes ha habido en el país de Estados Unidos, menos criminalidad ha habido. Los inmigrantes tienen 60% menos de criminalidad. Todos estos números, por cierto, son del Departamento de Estado de Estados Unidos. Estos ni siquiera los hacemos nosotros, los recolectamos de los números oficiales. Adelante. Segundo mito. Los inmigrantes solo reciben beneficios y no contribuyen. Estos son los 3 mitos que la gente que está a favor de deportaciones constantemente dice. No podría ser nada más lejano de la realidad. Los inmigrantes, de hecho, contribuyen con casi 100,000 millones de impuestos. Como ustedes saben, inmigrantes indocumentados en Estados Unidos tienen lo que se llama un número de seguridad social para inmigrantes no documentados, porque la gente no contrata a casi nadie si no tienen este número. El departamento que se encarga de la seguridad social de Estados Unidos sabe que esa gente no tiene documentos y les da este número para que los empleadores puedan pagar impuestos. Entonces, los empleados indocumentados pagan impuestos al exacto mismo nivel que la gente documentada en Estados Unidos. Entonces, esto es la gran mentira que tenemos que empezar a propagar porque claro que pagamos impuestos, además del impuesto de las compras, del impuesto de las casas, del impuesto de la renta y todos los demás impuestos, pero también como empleados pagamos impuestos. 25.5 mil millones de seguridad social. Eso quiere decir, como ustedes saben, la seguridad social es muy importante en Estados Unidos, que estos empleados indocumentados van a pagar seguridad social y nunca la van a poder cobrar. Nunca van a poder retirarse con ese dinero que ellos pusieron en la seguridad social. Aquí hay datos que los van a dejar atónitos en el sentido de que los inmigrantes están pagando impuestos y están dando mucho que ellos no van a poder recolectar. Adelante. Y tercer mito, los inmigrantes les quitan el trabajo a los estadounidenses.
no podría ser más lejano también. Estados Unidos tiene ahorita una de las tasas de desempleo más bajas de la historia de Estados Unidos, porque no hay suficiente fuerza de trabajo. Los inmigrantes han tenido trabajo porque falta fuerza de trabajo americana en Estados Unidos. Entonces, no es que le estemos quitando el trabajo a nadie, o como dicen algunos, no voy a decir quiénes, pero algunas gentes en Estados Unidos, que es que vienen y nos quitan el trabajo y además son unos flojos. No, no somos ni flojos ni les quitamos el trabajo. Somos el cohort, como dicen los americanos, el segmento más trabajador de Estados Unidos, de acuerdo al Departamento de Estado. Adelante. Tenemos un cuarto mito, se me había olvidado. Los inmigrantes son una carga para la economía. No, no son. Para empezar, 1 de cada 5 inmigrantes es empresario, se está manteniendo solo. Entonces, no son una carga. Y además generan millones y millones y millones de dólares. Entonces, no somos una carga, y ya lo dijimos en los otros 2 puntos también. Adelante. En medio de este ajuste, es tan importante que sepamos estos números. Ustedes, los reporteros, ustedes, la gente que cubre las noticias, la audiencia, aunque no tengan parientes en Estados Unidos o no los tengan, es importante que sepamos de lo que estamos hechos, de lo que están hechos nuestra gente que se va a Estados Unidos y de lo que está hecha esta campaña y esta importante iniciativa de que nos unamos, de que estemos conscientes de que estamos haciendo una gran diferencia, no nada más en este país, sino el siguiente. Y por eso, bueno, es un honor estar aquí. Estoy feliz de oír que la presidenta acaba de anunciar que vamos a tener, que va a haber una actualización de estos números constantemente, y por favor cuenten conmigo para lo que sea. Gracias. Muchas gracias. Bueno, vamos a iniciar con las preguntas. Vamos por acá porque te quedaste desde la otra vez. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos y a todas. Juan Hernández de Diario Basta, Tabasco Hoy, Campeche Hoy y Quintana Roo Hoy de Grupo Cantón. Bueno, a propósito de esta cifra que acaba de dar de que los mexicanos serían la 10ª potencia económica, ¿qué le llega a la mente al saber la importancia de lo que es la comunidad mexicana en Estados Unidos? Sobre todo también ayer que usted mencionaba que pues México no es piñata de nadie, ¿no? O sea, realmente la importancia que tienen los mexicanos ahí en Estados Unidos. Las y los migrantes en Estados Unidos mexicanos pues han estado ahí por varias generaciones. Es más, cuando nos quitaron la mitad del territorio ya vivían ahí, o más de la mitad del territorio. Y a lo largo de la historia pues ha habido migración por 2 razones. Una, la necesidad de las y los mexicanos de buscar una vida mejor para sus familias, y la otra, la necesidad de la economía de Estados Unidos de que haya trabajadores y trabajadoras que ayuden a desarrollar su economía. Fíjense, son nada más, a ver, pone el número otra vez, de los 38 millones que se estiman, hay quien habla de 40 millones, son 4 millones que no tienen documentos, pero la mayoría de ellos ya llevan muchísimos años en los Estados Unidos y contribuye. Se estima que 20% del ingreso de las y los mexicanos es enviado en remesas. ¿Qué significa? Que el 80% se queda en los Estados Unidos, en ahorro, en consumo, en pago de impuestos. Entonces, esta idea de que las y los migrantes quitan trabajos es todo lo contrario, ayudan a la economía de los Estados Unidos. Entonces es muy importante que todas y todos los mexicanos lo conozcamos y todas y todos los estadounidenses lo conozcan también, todas las nacionalidades, pero particularmente nosotros y los estadounidenses, para que reconozcan ese trabajo, que sepan lo que significa para su país y que sea parte pues de todos los diálogos también en los temas de migración. La criminalización de los migrantes pues es un tema esencialmente racista
Y lo que nosotros estamos planteando es, en todo caso, pues hay que platicar de esos 4 millones de indocumentados con el gobierno de Estados Unidos y también el reconocimiento de muchísimas familias mexicanas de primera, segunda, tercera, cuarta generación que están ahí y que contribuyen de manera muy importante. Yo creo que si hacemos una encuesta, a ver, la vamos a hacer, y preguntamos, ¿tienes un familiar viviendo en los Estados Unidos? A cualquier mexicano o mexicana, pues no sé, un porcentaje altísimo va a decir que sí. Yo lo hago ahora en las asambleas en el país. Pregunto, ¿quién tiene familiares en Estados Unidos? Y todos levantamos la mano, incluídame yo. A ver ustedes, ¿quién tiene familia en los Estados Unidos? Porque primero somos países vecinos y es normal que haya migración, pero históricamente pues ha habido un montón de mexicanos de distintos oficios y profesiones. Mi hermana, por ejemplo, lleva ya más de 30 años viviendo, maestra de escuela primaria allá. Se fue de estudiante, ella periodista, por cierto, de comunicación, se fue como reportera de Notimex allá y después hizo la carrera de maestra allá y se quedó, allá se casó y tiene sus hijas. Pero como mi hermana estoy contando la historia de millones y millones y millones de mexicanos y mexicanas que están allá. Entonces es una relación muy importante porque a veces hablamos de las exportaciones, de las importaciones de mercancías, pero las personas, pues es una relación fundamental y tiene que haber un reconocimiento de lo que contribuyen a la economía de los Estados Unidos. Por eso es importante mencionarlo aquí, porque nos da datos, nos da información para que todas y todos tengamos esos datos y podamos platicar, debatir, ponerlos públicamente para que todas y todos sepamos la importancia de nuestros hermanos migrantes en Estados Unidos. Aquí nada más se está mencionando lo que es la aportación económica, pero falta también lo esencial, la aportación cultural, la aportación bueno, aparte, de valores. Se está hablando de la aportación de muchísimas y el sincretismo cultural que ha habido en muchísimos lugares de los Estados Unidos, particularmente en el sur. California pues es uno de ellos, pero no solamente. Bueno, sur y norte, porque en el norte de California pues hay también una historia muy grande de los mexicanos, pero en prácticamente todos los estados de la Unión Americana hay mexicanas y mexicanos de diversas generaciones. Sí, una buena idea conocer, bueno, en un próximo estudio conocer precisamente esas aportaciones que hacen el pueblo mexicano a lo que es el pueblo de Estados Unidos. Sí, por supuesto. Muchas gracias, Presidenta. Como segunda pregunta, respecto al PIB, ¿será el 30 de abril cuando el INEGI dé a conocer la estimación? A ver, pon la primera plana del financiero. ¿Será el 30 de abril, Presidenta, cuando el INEGI dé a conocer la estimación oportuna para el primer trimestre? Será un primer trimestre bajo el enrarecido ambiente en el comercio con Estados Unidos. Para febrero se logró un crecimiento inesperado superior al 1%, Presidenta, gracias a que consumidores y empresarios pues adelantaron compras e inventarios. Presidenta, ¿salvamos ya la recesión? Por cierto, el sector primario, la producción agrícola creció 8% a febrero. ¿Qué está cambiando para la economía en el campo, Presidenta? ¿Más fertilizantes, más seguridad? Mire, ya ven que decían que no íbamos a crecer, que estaba muy mal la economía, y que yo les decía, no, espérense. Y todavía falta construcción, porque apenas estamos dando el impulso a la construcción pública, que ustedes saben que uno de los sectores que más impulsa y dinamiza la economía pues es la construcción. Entonces apenas está desarrollándose la vivienda. Yo pienso que en unos 2 meses, más o menos 3 meses, quizá esté ya todas las unidades habitacionales que estamos construyendo ya en su máximo, y la obra pública, que también apenas inicia.
Ayer el general Vallejo, que está a cargo de la construcción, los ingenieros militares, el agrupamiento Felipe Ángeles, están a cargo de la construcción del México-Querétaro y el México-Pachuca y también del tren de carga, en el Tren Maya. La Marina está encargada del interoceánico y vamos a licitar para la participación de empresas privadas en su construcción el Querétaro-Irapuato y el Saltillo-Nuevo Laredo. Bueno, ayer el general Vallejo decía que el México-Querétaro van a ser como 200,000 empleos directos. Claro, son en 3 años, pero de todas maneras apenas inició esa construcción. Entonces, en el segundo trimestre pues ya se va a ver reflejado también construcción y otros temas. Recuerden que México tenemos todavía pendientes en el tema de aranceles con Estados Unidos, que son las automotrices, autopartes, que hoy tiene 0 aranceles y que estamos viendo cómo se va a resolver eso, y también vehículos completos que se exportan, el contenido estadounidense y el acero y el aluminio, que seguimos dialogando con el gobierno de Estados Unidos. Pero todo lo demás no tiene aranceles. Todo lo demás se mantiene el tratado comercial con Estados Unidos. Si se exporta a través del tratado, son 0 aranceles. Entonces, eso significa muchísimas empresas de exportación en México que siguen exportando sin aranceles, aparte de la ventaja competitiva de estar cerca de los Estados Unidos. Ahora, lo que queremos con el Plan México es que no solo tengamos una economía de exportación, porque estamos importando también muchísimo, sino que fortalezcamos la producción nacional para el mercado interno. Y eso es lo que estamos haciendo con el Plan México. Para el sector agrícola, Presidenta, creció 8%. ¿Qué está pasando con la economía en el campo? ¿Más fertilizantes, más seguridad? Bueno, ahora los fertilizantes se están dando más a tiempo, porque logramos desde el año pasado, ya venía en Pemex este trabajo, pero logramos acelerar la producción de fertilizantes por parte de Pemex para poderlos entregar de manera gratuita. Entonces hay muchos estados que ya lo tienen. Y aún con la sequía, porque los estados del norte están viviendo una sequía importante. Entonces vamos a seguir trabajando, pues de eso se trata, de no quedarse de brazos cruzados frente a una situación internacional, sino trabajar permanentemente, no solo por el crecimiento económico, sino sobre todo por el bienestar del pueblo de México, que es lo que nos interesa. Gracias, buen día, Presidenta. Daniela Caballero, de Poder México. Desde nuestra plataforma pues hemos dado seguimiento a cómo distintas figuras del ámbito social, deportivo, empresarial y cultural han contribuido a proyectar a México a nivel internacional y también en el desarrollo interno del país. Por ejemplo, Altagracia Gómez en el sector empresarial, usted misma pues ha destacado su labor en todo este proceso de transformación nacional. En ese sentido, Presidenta, ¿cómo considera que pueden aportar los otros sectores y sus representantes, por mencionar algunos, Viridiana Álvarez, Canelo Álvarez en el deporte o Alejandro Fernández en la música, en la construcción de un mejor país? Y además, Presidenta, ¿podría compartirnos también algunos nombres que bajo su criterio, digamos, de estos liderazgos en estos sectores ya estén desempeñando un papel relevante en el proceso de transformación nacional? Todas y todos los mexicanos representan a México en todo el mundo y particularmente pueden tener un vínculo con el movimiento de transformación o no, pero ponen en alto el nombre de México. Todos los cineastas que han ganado Óscares a lo mejor no están muy de acuerdo con nosotros, pero son mexicanos que han hecho pues que ponen en alto el nombre de nuestro país, deportistas, cantantes. Entonces, pues siempre hay que estar agradecidos. Recientemente Salma Hayek hizo un video, ahora lo recordé, de la importancia de los latinos en Estados Unidos.
Entonces, a ver si hoy ya es tarde, pero lo ponemos otro día. Sí, lo ponemos en otra ocasión, lo pueden buscar ustedes y aquí lo ponemos. Y es muy importante eso, porque México es un gran país. Lo que pasa es que durante años los presidentes que nos gobernaron no lo creían. Ese es el problema. ¿Ustedes creen que Zedillo pensaba que México era grande? No, ellos tenían su visión en otro lado, particularmente en el norte. Y Estados Unidos es un gran país, pero México, la historia de México no tiene, es reconocida internacionalmente. Decía Lula, ahora que lo vi en la CELAC, un secretario que iba con él, digo, es que en México, cuando fuimos a México por primera vez, tienen Avenida Los Insurgentes, Monumento a la Revolución, la Independencia. Y en Brasil no, porque su historia es distinta, es más bien de consensos, de acuerdos, y nosotros son grandes transformaciones profundas. No porque uno quiera que haya transformaciones violentas, nosotros estamos a favor de las transformaciones pacíficas. Pero México tiene una historia ancestral. Ahora que estuvimos en los sitios arqueológicos mayas, es que es algo extraordinario. Los mayas medían el tiempo de 20 en 20 y tenían sus números, su numeración era de 20 en 20. Con el cero, de las pocas culturas que usaban el cero. Los romanos no tienen cero. Los números romanos, a ver, escriban un número romano. Sumen con números romanos. No, pues dificilísimo. Acá no. Los mayas tenían su matemática y el conocimiento de los astros de una manera extraordinaria. Y eso es un orgullo que nosotros tenemos y ese lo sienten todos. Hay algunos que no, ¿verdad? Que no les interesa eso. Pero hoy México es muy fuerte por eso, porque lo he dicho varias veces, el presidente López Obrador tiene en su libro Gracias una parte, un capítulo muy bonito de la historia de México que se llama El humanismo mexicano. Y ahí dice que cuando viene la invasión francesa y Juárez pone en su carreta, que por cierto el libro de la lejanía del tesoro de Taibo también es una maravilla porque habla de eso. Juárez supuestamente tiene un tesoro en una carreta. ¿Qué era ese tesoro? Los documentos de la República. Y sale fuera de la Ciudad de México cuando viene la invasión francesa y va cargando con los documentos de la República. Y dice el presidente López Obrador y ahí en esa carreta iba la dignidad de México. Y yo estoy convencida que si algo devolvió la cuarta transformación al pueblo de México es su dignidad, su orgullo, su reconocimiento. Y eso ya no va a cambiar, ya no va a cambiar. Porque cuando nosotros decimos que la democracia es la representación del pueblo, es el poder del pueblo, pues estos que hablan de que hay autoritarismo no lo entienden. Pero así como eso, el que Alejandro Fernández cante como canta en Estados Unidos, pues hay una identidad enorme. Por eso ahora el México canta, pues es en los dos lados, para que las y los jóvenes de México tengan solo la nacionalidad mexicana o la mexicana estadounidense, pues se reconozcan en la cultura. Entonces, bueno, que viva México. Gracias. Ya nos vamos con humanismo mexicano.